Bueno, mis queridos estudiantes, un saludo muy especial. Yo soy Sandra Morales, soy la directora y por ahora también tutora del curso Perspectivas y Tendencias del Aprendizaje. Yo soy docente de la UNAD ya hace bastantes años, soy docente de planta de la UNAD, trabajo en la licenciatura en Pedagogía Infantil y en la maestría en Educación. Entonces, soy muy feliz, creo que eso es muy importante, soy muy feliz haciendo este trabajo y soy muy feliz de poder hacer parte de sus procesos formativos. También siempre, 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 de verdad que le agradezco a los estudiantes que optan por la maestría de la UNAD, porque en educación hay muchas ofertas, muchas, muchas, muchas nacionales e internacionales. Y que ustedes piensen en la UNAD, pues es un honor y es una tremenda responsabilidad para nosotros. Bueno, pues desde el curso Perspectivas y Tendencias del Aprendizaje, ya les voy a compartir lo que preparé para esta primera, pues para este primer encuentro. Yo creo que ya lo están viendo. Bueno, entonces para este primer encuentro, pues básicamente, pues primero es como encontrarnos, darle la bienvenida. Espero que ustedes se conozcan ya, por lo menos las dos personas que se conectaron, que están conectadas en este momento, pues ya tuvieron la oportunidad de por lo menos de escuchar sus voces y de saber quiénes son. También quiero hacerles un recorrido general por el curso porque creo que es una buena práctica. Si este es un curso que se llama Perspectivas y Tendencias del Aprendizaje, un elemento básico de cualquier proceso de aprendizaje, de la construcción de cualquier perfil de aprendiz estratégico, es no ir a ciegas. Uno tiene que saber qué es lo que le proponen aprender en una experiencia como esta que se llama curso, cómo me lo proponen aprender para que yo me pueda organizar en ese proceso de aprendizaje. Porque si bien es cierto, hay unos contenidos, hay una propuesta didáctica, hay una mediadora, pues también es cierto que ustedes como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, pues deben tener muy clara cuál es esa ruta propuesta para que esa ruta pues ustedes la puedan adecuar y la puedan planificar y puedan hacer todo su proceso de autogestión del aprendizaje. Luego vamos a hacer unas primeras reflexiones, que son unas reflexiones, digamos, un poco más teóricas, sin pretender, digamos, abordar toda la bibliografía de la primera unidad del curso, pero sí dar, digamos, unas ideas provocadoras que les lleve a ustedes a tener unos elementos básicos para cuando lleguen a ese encuentro con la bibliografía del curso, pues tengan por lo menos unas líneas para que puedan profundizar en ellas. Y finalmente, sobre las 7 pasaditas, pues haremos el cierre y las conclusiones. Mi idea no es que estemos aquí horas, sino que el ratico que estemos de verdad sea un tiempo que podamos aprovechar, que tengamos pues muchas claridades y que sea algo en el que logremos interacción. Bueno, en algunos momentos pues yo estaré en el uso de la palabra, pero espero también que pues ustedes participen y tengan pues la confianza y la oportunidad de expresar pues sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, ampliar cualquier tipo de información, lo que consideren. Tienen entonces ustedes en sus pantallas la propuesta de aprendizaje de nuestro curso. Básicamente, pues nuestro curso está dividido en 3 unidades, es un curso de 3 créditos, una primera unidad que está pensada en lo que significa, digamos, el concepto del aprendizaje en la sociedad del aprendizaje, o más allá del concepto de aprendizaje es qué se demanda, qué se espera, cómo se aprende en lo que hoy en día denominamos sociedad del aprendizaje. Y allí, digamos, hay dos subtemas importantes. Uno es entender el contexto en el que nos estamos moviendo en las sociedades contemporáneas para entender, digamos, cuáles serían esos mejores dispositivos, esas disposiciones de los sujetos para aprender, y hay uno con el siguiente contenido. Es un poco entender cuáles son las dinámicas
del mundo contemporáneo, eso en su relación con el aprendizaje, para que podamos entender qué es eso, cuáles son esas nuevas dinámicas que tiene ese sujeto que aprende y en consecuencia cuáles son esos ajustes, esas necesidades, esas innovaciones que requieren nuestros procesos para que definitivamente pues demos la educación o los procesos de aprendizaje que estemos favoreciendo pues sean unos procesos para la época, que realmente respondan a las dinámicas del mundo contemporáneo y que estén hechos para las personas de hoy, para las personas del siglo XXI, para las personas del año 2024 y lo que vendrá de aquí en adelante. Una segunda unidad, perspectivas y enfoques teóricos contemporáneos sobre el aprendizaje, que ya está, digamos, más pensada en torno a explicaciones conceptuales desde teorías, desde enfoques del aprendizaje, que responden a esas implicaciones del mundo contemporáneo. Entonces, pues aquí, en esta segunda unidad, vamos a hablar de pedagogías emergentes, de pedagogías invisibles, vamos a entender un poco más qué es eso del conectivismo, qué es eso del aprendizaje profundo. Entonces, es entender un poco los enfoques contemporáneos sobre lo que significa el aprendizaje en un mundo como el nuestro, lleno de muchas brechas, pero un mundo permeado por la cultura digital. Y la última unidad es una unidad en donde ya vamos a pasar a los cómo. Entonces vamos a indagar un poco en esas tecnologías para el aprendizaje y digamos cómo enriquecer o cómo favorecer aprendizajes desde ambientes mediados pues muy enriquecidos. En últimas, como resultado de aprendizaje, ¿qué propone este curso? Mire, lo primero que propone este curso es que ojalá nosotros podamos conocernos, eso es muy importante, por eso de allí el primer ejercicio que ustedes hacen, de poder ojalá que mucho de lo que pasa en este curso lo podamos revisar en el propio perfil de aprendiz bajo una hipótesis. Tal vez el mejor enseñante, la persona que puede acompañar procesos de aprendizaje, es aquel que en sí mismo entiende cómo aprende. En sí mismo, no porque todos aprendamos de la misma manera, sino porque al menos hay una experiencia en carne propia de lo que significa el proceso de aprendizaje. De allí ese primer ejercicio que ustedes hacen en este curso, que es intentar, en primer lugar, tener una característica de aprendiz estratégico. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? Que está allí propuesto en un sílabus. Y luego me reviso a mí mismo. Bueno, yo cómo aprendo, a mí qué es lo que me gusta aprender, cómo lo hago, con quién lo hago, cómo me organizo. En fin, ese es digamos, lo primero lo que busca este curso, cómo me entiendo yo como aprendiz, obviamente para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Luego este curso busca, como aquí la mayoría de los que estamos presentes o somos docentes o nos estamos formando para ocuparnos de la profesión docente, pues tenemos que ver cuáles son esas implicaciones de lo que pasa en el mundo de hoy, de lo que pasa en la escuela de hoy, para comprender cuáles son esas necesarias transformaciones didácticas, esas necesarias transformaciones en términos de innovaciones tecnológicas que reclama la escuela, que reclama el mundo contemporáneo para formar al sujeto de hoy, al sujeto que se pueda desempeñar en el mundo con las lógicas contemporáneas, incluso pueda transformar ese mundo si ese mundo pues necesita ese tipo de transformaciones. Y no solamente se espera que ustedes tengan ese saber desde lo teórico, sino que sean capaces de diseñar una experiencia de aprendizaje que recoja todos esos elementos teóricos que vamos a ir construyendo a lo largo del curso.
Entonces, que ustedes puedan diseñar un ecosistema de aprendizaje mediado, que entienda esas dinámicas del aprendizaje en un mundo altamente permeado por las tecnologías, pero donde hay brechas de acceso, que recoja de alguna manera los elementos del conectivismo, que le apueste al aprendizaje profundo, que seleccione las tecnologías más adecuadas. Entonces, en últimas, pues es un curso que está buscando que nosotros tengamos fundamentos teóricos sobre lo que significa aprender en las sociedades contemporáneas y dos, que podamos como maestros proponer, diseñar experiencias de aprendizaje, pues que recojan esas posturas teóricas. ¿Qué tendrán ustedes para trabajar en este curso? Esto y muchas cosas más, el sílabus, la bibliografía de cada unidad. Les invito de verdad a que trabajen con los objetos virtuales que tiene cada una de las unidades del curso, porque esos objetos virtuales fueron pensados para darle, digamos, otra base de interacción al curso. No solamente un curso en el que ustedes encuentren una bibliografía de textos, sino los materiales que seleccionamos para los objetos virtuales de aprendizaje los ponen a ustedes en contacto a través de las conferencias que hay allí, a través de los videos que seleccionamos en la construcción de esos objetos virtuales de aprendizaje, para que ustedes escuchen no solamente desde el texto, sino desde las voces, desde la exposición, las posturas teóricas bases de este curso. ¿Qué es eso de la sociedad del aprendizaje? ¿Qué es eso del conectivismo como una teoría del aprendizaje en la era digital? ¿Y qué es eso del aprendizaje profundo? Y eso lo van a encontrar en la forma, en las apuestas, en los contenidos que seleccionamos para las OVAs de cada una de las unidades. Así que les invito pues a dedicar un tiempito y disfrutarse esas OVAs. También van a tener, como en todos los cursos, pues todas estas propuestas de acompañamiento a través del foro. Pues ustedes, yo creo que ya han experimentado que intentamos como tutores estar allí muy pendientes de los foros, de lo que está pasando allí, aunque este era un trabajo individual, pues igual no quería decir que no iba a haber interacción, que ustedes no participaran y creo que hay muy buenas prácticas y de verdad les felicito porque si esto era un trabajo individual de alguna manera y la guía no les estaba diciendo tienen que irse al foro de discusión, pues eso no podía omitirse, ¿no? Pero les felicito porque de verdad pues ustedes han hecho presencia y han estado allí aprendiendo con sus compañeros y también permitiéndonos a los tutores reconocerles. Ya fue creado también el grupo Teams, ya estamos en contacto a través del grupo Teams que les invito a que lo usemos, dudas, cosas que ustedes necesiten, que quieran resolver de una manera muy ágil, pues ahí tenemos el grupo Teams en el que pues estamos en total disposición, hay unos horarios de atención, pero digamos que siéntanse en confianza de hacer las preguntas, sus interacciones en cualquier horario, que si no estamos ahí, pues lo más rápido posible les responderemos. Igual tendremos las 3 web, esta es la primera, y tendremos 2 web más en donde espero pues que participemos mucho. Las guías de actividades y este curso, digamos que para cada una de las actividades les entrega un formato de trabajo, un documento que les guía el desarrollo de cada uno de los retos que propone el curso. Digamos hasta aquí esas generalidades de organización del curso. De aquí en adelante, de una manera muy rápida, les quiero mostrar cuáles son esas actividades, esos retos que el curso les propone para construir sus aprendizajes. El primer reto, que es un reto de reconocimiento y del curso y de autoconocimiento, es el que pues ya prácticamente la mayoría de ustedes tiene hecho. Básicamente era eso, reconozcan el curso y planifíquense en el curso. Por eso, digamos, esa primera tabla que les decía, bueno, ¿cuál es el propósito que yo quiero conseguir en este curso? Pero para yo saber cuál es el propósito que yo quiero conseguir, pues tengo que ir al sílabus para saber qué es lo que este curso me propone y pues yo así puedo saber a partir de eso que me propone qué es lo que yo quiero conseguir con este curso.
con qué recursos cuento, qué tengo, qué obstáculos tengo yo en el camino para conseguir eso que quiero en este curso y, digamos, cuál va a ser mi estrategia para lograr los aprendizajes que el curso me propone y que yo apropio y también quiero construir. Y obviamente les proponía entonces hacer ese mapa personal de aprendizaje que para algunos ha sido un reto sencillo y para otros ha tenido grandes complejidades, porque, digamos, uno no se imagina que le puedan poner en una maestría una tarea tan fácil, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que les estamos diciendo es simplemente ustedes, yo desde lo que yo soy, miren a mí qué me interesa aprender. Muchos de ustedes se han ido exclusivamente al curso, pero aquí es qué me interesa aprender en general. A mí me interesa aprender de cocina, me interesa aprender de deporte, me interesa aprender de educación, me interesa aprender que yo, que soy un sujeto vivo, aprendiente, que voy a aprender de aquí hasta que la muerte me separe de la vida, voy a seguir aprendiendo. ¿Qué me interesa aprender? ¿Por qué una pregunta tan simple es tan vital? Porque en términos de aprendizaje, cuando uno ya no quiere aprender nada, cuando uno cree que ya todo se lo sabe, o simplemente cuando pierde la motivación por aprender, pues realmente empieza todo mi proceso, digamos, de desactualización, pero también como de deterioro cognitivo, de posibilidad de dialogar con el mundo, en fin. Todo lo que significa la motivación para aprender, pues es fundamental para quien quiere seguir aprendiendo. ¿Con quién aprendo? Esto es súper requete importante porque con quién aprendo yo va, digamos, de alguna manera es un adelanto, un anticipo a cuáles son como mis preconceptos sobre lo que es el aprendizaje. Porque yo puedo decir que aprendo con los otros y yo digo, bueno, entonces si es así, mis preconceptos sobre el aprendizaje entienden el aprendizaje como un proceso social. No, yo aprendo solo, definitivamente, entonces estoy aprendiendo, digamos, estoy entendiendo el proceso de aprendizaje como esa disposición del sujeto para adquirir, digamos, conocimientos, para traer nuevas informaciones a su esquema, a su particular esquema, en fin. ¿Dónde aprendo? Una pregunta simple, pero que tiene un enorme potencial también en términos de presaberes. La gran mayoría de nosotros, cuando nos hacen esa pregunta, y de hecho por eso nos matriculamos, decimos dónde aprendemos, inmediatamente pensamos en los espacios escolarizados, aprendo en la universidad, aprendo en la oficina, aprendo en los cursos de capacitación, aprendo y aprendo. Y muchas veces dejamos, digamos, o no somos conscientes de todos esos otros espacios de aprendizaje y esos otros contextos de aprendizaje que tenemos. Si nosotros empezáramos de verdad a hacer como nuestro listado de qué he aprendido en la última semana y dónde lo aprendí, seguramente eso que dónde lo aprendí, no lo aprendí en ninguna clase, lo aprendí de otros contextos y de otros espacios, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos para aprender? Esto es muy importante porque seguramente algunos de nosotros podemos tener más recursos de los que podemos estar usando. Entonces, visibilizarlos nos puede mostrar a cada uno, pues, en qué puedo seguirme potenciando. ¿Con cuáles herramientas tecnológicas aprendo? Pues, digamos que en la medida en que yo conozco medios, herramientas, espacios tecnológicos de aprendizaje, no solamente aprendo yo con eso, sino puedo favorecer aprendizajes a otros, ya si me pongo, digamos, en el rol de docente. ¿Y cómo sé que aprendí? Miren, esto es fundamental porque está relacionado con mil cosas. Eh, con qué lugar le concedo yo a los procesos de evaluación, qué lugar le concedo a los procesos de transferencia, qué lugar le concedo a los procesos de aplicación de aprendizajes, en fin. Entonces, este ejercicio tan básico es un ejercicio que a ustedes les permite, digamos, reconocerse, hacer como una fotografía de su perfil de aprendices para que muchas de las cosas que vamos a trabajar en este curso, antes que pensar en aportárselas a otros, pues nos las aportemos nosotros mismos para seguir, digamos, transformándonos en esos aprendices perpetuos, ¿no? En los que si estamos aquí estudiando es porque, digamos, que creemos en eso, en que creemos en que el aprendizaje es para toda la vida.
y que se da a lo largo de toda la vida. El segundo reto, pues aquí ya vamos a empezar a hacer, digamos, unos ejercicios más de fundamentación teórica. Entonces, en este segundo reto, digamos que el tema central, el concepto central es el concepto de sociedad del aprendizaje. ¿Qué les vamos a pedir en este segundo reto? Lo primerito que les pedimos es, vayan a la unidad, a la bibliografía de la unidad 1. Vamos a leernos esos textos. ¿Qué vamos a hacer con esos textos que yo me voy a leer? Dos cosas. En primer lugar, un informe de lectura, que es una cosa realmente sencilla. Aquí no pretendemos que copien todos los textos, sino que identifiquemos, miren, yo leí este texto, para eso es la fuente. Aquí pongo el texto, yo leí este texto, pongo ahí el autor, la referencia, este primer texto de la unidad 1 me lo leí. ¿Qué ideas fuerza identifico yo aquí? Mire, identifico estas 4 ideas fuerza. Pueden ser textuales, pueden ser parafraseadas, pero yo de leerme este texto me deja estas 3 ideas fuerzas. Y a partir de este texto, yo me formulo esta pregunta. Yo me formulo esta pregunta y esto es muy importante. No se trata que haga preguntas del texto, sino leer este texto, ¿qué pregunta me suscita? ¿Es posible? Bueno, de cada texto yo debo tener ideas fuerza, pero es posible que de la lectura de todos los textos de la unidad yo solamente tenga una pregunta contundente. Miren, haber leído todo esto me lleva a mí a formularme esto. Y muy bien, es tan válido formular preguntas por cada texto, por formular 1, 2, 3 preguntas de todos los textos que me he leído. La experiencia mía como directora de este curso y de lo que he aprendido de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes es que muchos estudiantes han utilizado de una manera muy estratégica la bibliografía del curso y han utilizado estos textos ya, digamos, poniéndose las gafas de lo que es mi proyecto de investigación. Entonces, leen estos textos a la luz de sus proyectos y van de alguna manera, digamos, construyendo marcos teóricos, fuentes referenciales para su trabajo de grado. Esto, digamos que se los comparto de aprendizajes derivados de la experiencia con estudiantes pues, que han pasado por el curso. Otros elementos muy importantes que les quiero compartir pues, de la experiencia es, hay estudiantes que a partir de estas preguntas han terminado definiendo su pregunta de investigación, porque cosas que no habían pensado, leyendo determinados textos, pues han podido terminar puliendo sus preguntas y han terminado de verdad formulando unas preguntas de investigación interesantes. ¿Para qué más van a leer esos textos de la unidad 1? Pues primero para hacer este informe de lectura y segundo, vamos a hacer un video. Ya cada uno decide en qué herramienta, cómo va a hacer su video, con una duración máxima de 4 minutos. Y ese video tiene un único fin. Miren, buscamos que ustedes logren identificar cuáles son las implicaciones de la sociedad del aprendizaje en el aprendizaje y qué transformaciones se requieren entonces en las prácticas escolares y docentes. Entonces, si la sociedad del aprendizaje tiene estas características, ¿eso qué implica en el aprendizaje? Voy a decir cualquier cosa. Si yo estoy leyendo y al leer identifico que en el marco de las sociedades del aprendizaje, digamos, es tan valioso lo que hoy sé como lo que sé que no sé, porque eso que sé que no sé es la invitación para seguir aprendiendo. ¿Eso qué implica? Eso, si esa es una característica, ¿eso qué implica en el aprendizaje? Voy a decir cualquier cosa. Eso implica la noción de que el aprendizaje se da a lo largo de la vida. ¿Eso qué implica en las transformaciones en las prácticas escolares y docentes? Pues tal vez implique que yo tengo que pensar mejor los currículos y tal vez no atosigar los currículos como las atosigo hoy, pensando que
1000 cosas los estudiantes deben saber en este momento. Y entonces los procesos de aprendizaje no son tranquilos, sino están llenos de contenidos y tal vez no haya aprendizajes reales. Digo, cualquier cosa. Ya ustedes cuando van leyendo, pues van entrando en calor y lo van haciendo mucho más interesante. El reto 3 tiene la misma dinámica en un comienzo. Entonces ustedes van a leer la bibliografía de la unidad 2, van a hacer el mismo ejercicio, pero aquí digamos que el concepto o los conceptos centrales serán conectivismo y aprendizaje profundo. ¿Qué esperamos que pase aquí? Pues aquí esperamos que ustedes construyan una infografía y que en esa infografía, digamos, estén esos fundamentos del aprendizaje en la era digital con sus correspondientes implicaciones didácticas. Entonces, ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, digamos, en esos principios del conectivismo como teoría del aprendizaje en la era digital, pues las necesidades de unas didácticas específicas que, digamos, que hagan vida ese tipo de principios. Cuando estamos hablando de aprendizaje profundo, pues seguramente vamos a entender la importancia, la necesidad del aprendizaje en red, seguramente vamos a aprender la importancia de la interacción con contenidos y sujetos no humanos para la construcción de aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos con eso que hemos leído, pues vamos a construir esa infografía en donde básicamente vamos a pasar de unos fundamentos, ustedes identificarán elementos, fundamentos del aprendizaje en la era digital y harán las implicaciones didácticas respectivas. El reto 4 es cuando ya vamos a empezar a la fase de, digamos, de aplicar los fundamentos para pasar a la práctica. Entonces leeremos igualmente la bibliografía, aquí la bibliografía es la unidad 3, que está pensada en el marco de las tecnologías digitales para el aprendizaje, y cada uno de ustedes va a diseñar aquí, en este momento del reto 4, pues más que un diseño es una planificación. Van a diseñar una experiencia de aprendizaje, una actividad de aula. Aquí le pusimos el nombre de experiencia de aprendizaje para que sea, digamos, muy amplio y ustedes puedan pensarse, miren, yo voy a planificar una secuencia didáctica que obviamente esté fundamentada en todo lo que hemos visto en este curso para favorecer tales aprendizajes con tales estudiantes. Otro puede decir, no, es que yo voy a diseñar un objeto virtual de aprendizaje. Otro puede decir, no, es que yo voy a soñarme un ecosistema de aprendizaje con estas características. Bueno, cada uno en el marco de la decisión que tome hará su diseño. El sílabus les propone a ustedes que ese diseño lo planifiquen en dos retos. Uno podría ser diseñen algo para sus estudiantes, otro podría ser diseñen algo para maestros, porque ustedes podrían, o para otro tipo de profesionales, que ustedes digan, miren, yo no estoy trabajando en el aula, trabajo en esta otra área, entonces me interesa diseñar esto para los equipos, las personas con las que yo trabajo, súper bienvenido. Aquí ese sería el reto general, ustedes simplemente van a retomar el reto al que se van a pegar de los que el sílabus propone, aquí ya definen su reto, al final lo que yo voy a hacer es esto, van a justificarlo, van a fundamentarlo, van a ponerle el propósito de aprendizaje a eso que ustedes van a diseñar, van a organizar su secuencia didáctica y qué recursos van a utilizar. Y el reto 5, pues ya es el diseño mismo, que obviamente aquí no estamos esperando pues que ustedes hagan un ecosistema ya, un objeto virtual volador, no, porque aquí realmente, digamos, este no es un curso de diseño de recursos educativos digitales, ni de ambientes digitales, nada de esto. Esto es un curso en el que estamos haciendo unos diseños fundamentados, o sea, no le estamos dejando a la improvisación o a las experiencias didácticas que ya tengamos un diseño, sino estamos intentando hacer un diseño didáctico que responda a las particulares del aprendizaje, a las particularidades del aprendizaje en el mundo contemporáneo. Entonces aquí realmente lo que esperamos es eso, puede quedar como un prototipo, puede quedar ya diseñado, digamos ya cada uno de ustedes sabrá
cómo lo va a hacer. Simplemente aquí pone el nombre de lo que haya decidido hacer, lo describe y nos da como el acceso para que podamos revisar y que nos compartan pues lo que ustedes han diseñado. De aquí también quisiera comentarles o aprendizajes que he tenido en la experiencia de este curso. Digamos, hay estudiantes que han hecho unos diseños re espectaculares porque los han articulado a sus trabajos de grado, o estudiantes que han hecho cosas muy interesantes que han llevado a las aulas con los estudiantes. Bueno, cada uno, pero digamos que aquí mi invitación es lo que ustedes hagan que les sirva, bueno, que no sea una cosa solo para hacer la tarea de este curso, porque lo que estamos buscando cuando estamos pensando en el aprendizaje en la sociedad contemporánea es que sean aprendizajes útiles, aprendizajes significativos, aprendizajes pertinentes, aprendizajes que yo pueda seguir usando, que yo pueda seguir capitalizando dentro de mi proceso, no cosas con las que yo le demuestre a otro mi aparente saber, sino cosas que evidentemente me muestren a mí en dónde estoy en un proceso de aprendizaje y qué puedo hacer con eso que he aprendido. Bueno, pues esa es digamos, la secuencia de aprendizaje del curso en términos de lo que el curso propone que aprendamos y de cómo propone que lo aprendamos. Aquí quisiera hacer como el primer paroncito para escucharles y, bueno, escuchar como, digamos, sus impresiones, sus inquietudes, así que, pues adelante. Bueno, profesora, con Carlos. Sí, Claro, sí. el curso es bastante retador, pero a mí me deja una preocupación y sobre todo que yo trabajo en una institución de educación superior y aquí se están moviendo dos tipos de vertientes. Una, cómo vamos a apropiar la inteligencia artificial sin que llegue a exceder los límites de ese uso ético de dicha inteligencia. Adicionalmente, está generando problemas de ansiedad. Entonces nos están pidiendo, ahí estamos recibiendo una capacitación sobre diseño de cursos con ciertas actividades, con herramientas como Chat, GPT, Copilot, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, estoy recibiendo una capacitación de 30 horas sobre neuroeducación. Llevamos alrededor de unas 10, 12 horas y es un universo tan grande que yo me quedé hoy en clase abrumado por 10, 12 textos que nos recomendaron para empezar a leer. Por un lado, Francisco Mora, por otro lado está Lila Duane, por otro lado, David Bueno. Entonces dice uno y se hace uno la pregunta, ¿cómo realmente aprende el ser humano? Ya nos estamos metiendo a la parte biológica y la disposición cerebral que debemos tener. Inclusive, este curso me ha permitido cuestionarme a la forma como yo aprendí en la universidad, mi ingeniería, otra maestría, otro pregrado, y cómo estoy yo acompañando a estos chicos para el proceso de aprendizaje. Inclusive, el profesor esta mañana me recomendó un texto de Alex Baird. Alex Baird es un doctor en educación que acaba de publicar un libro que llama Otras formas de aprender. Me fui a buscar en la página web de nuestra universidad de la UNAD y también se acaba de publicar un libro con el apoyo de la editorial Magisterio que se llama Otras formas de aprendizaje. Entonces dice uno, realmente son miles de formas de aprender, miles de formas de acompañar al estudiante y este curso es muy retador para mí. Y para mí como tutora ni se imagina, Carlos. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y mira, Carlos Alberto, que tú estás en un ejercicio bien interesante de oportunidad. ¿Qué Sí, tal señora. tú terminaras diseñando algo en el que aplicaras esos principios de la neurodidáctica? Porque es que luego, cuando estamos hablando de la neurociencia, eso aterriza en algo que se llama la neurodidáctica, porque la Sí, neurociencia nos va a decir en últimas, digamos, cómo explicar los procesos de aprendizaje desde las neurociencias y la neurodidáctica, cómo favorecer esos procesos de aprendizaje. sí, Entonces, señora. bueno, habrán cosas chéveres. Aquí lo interesante es eso, de como ese compartir de saberes y bueno, que lo tomemos como un laboratorio de experimentación, porque Sí, aquí señora. realmente hay mucho por aprender. Y sobre todo, ¿saben qué? Yo siento que en este tipo de cursos los que más tenemos que aprender son los maestros, porque cuando nos vamos nosotros de verdad a revisar todas esas teorías,
y hablamos del aprendizaje, digamos, no es precisamente la pedagogía, la educación, quien más ha pensado el aprendizaje como objeto de conocimiento. Lo ha pensado mucho la psicología, lo ha pensado incluso la sociología, con todas las teorías de aprendizaje social. Entonces, un poco la educación o los maestros, lamentablemente, nos hemos dedicado a reproducir modelos y no a experimentar realmente con nuevas apuestas en torno a lo que son los aprendizajes. Cuando surge, por ejemplo, toda esa teoría de las inteligencias múltiples, fue un boom y fue una super oportunidad para todos, por lo menos el entender que no todos estábamos aprendiendo de la misma manera, que había muchas formas de acceder a los objetos de conocimiento y a la construcción de aprendizajes. Entonces, bueno, seguiremos indagando y encontraremos respuestas entre todos. Profe, y otra inquietud que me quedó con un término que acabo de ver en su explicación, yo nunca lo he visto, pedagogías invisibles. ¿No? Me quedó sonando ese término. Mira, en la unidad 3 va a ser mucho más evidente. Bueno, en la unidad 2 vamos a empezar. Y yo creo que todos sí hemos escuchado hablar de la educación no formal. Era un poco lo que les decía. Mire, piensen ustedes, yo qué aprendí en la última semana. Tú hoy en concreto dices, mire, yo hoy aprendí algo de neurociencia, hoy aprendí que existe eso de las pedagogías invisibles, y así, y uno puede empezar a hacer, a empezar a tener, digamos, hacer como su itinerario de aprendizajes en un tiempo. Entonces uno dice, bueno, yo hoy lo escuché, sé que eso existió. ¿Eso significa aprender o eso significa ampliar mi base de información, mi base de datos? Seguramente ahí ampliamos nuestra base de datos. ¿Qué voy a hacer yo con esa ampliación de base de datos? Ahí es donde empiezan con mis estilos particulares de aprendizaje. Hago preguntas, no me satisface la respuesta, voy a textos. Tú hoy, en tu participación, nos has ido mostrando formas de aprendizaje. Entonces, yo hoy, mi base informacional se amplió. Hoy aprendí algo de neurociencia. Me dieron una bibliografía. Lo primero que hice fue ir a buscar los libros, ver realmente qué han escrito. Los voy a leer y de ahí voy a empezar a dialogar con eso. Hoy vengo aquí, formulo preguntas. Entonces, digamos que esto lo hago, este hipervínculo, para que cada vez seamos conscientes de cuáles son nuestras formas particulares de aprender y que vayamos haciendo los ejercicios metacognitivos. Aprendizaje invisible es lo que, digamos, no corresponde al aprendizaje informal, no corresponde, digamos, al aprendizaje no escolarizado, corresponde a esas otras formas como yo construyo aprendizajes por fuera de los entornos que están pensados para que yo aprenda. Lo lógico es que si yo me matriculo en el colegio, en la universidad, en un curso, pues deba aprender, porque, digamos, esos espacios fueron hechos para, como los espacios mediadores entre el conocimiento y yo. ¿Cómo voy a construir yo? ¿Cómo eso que está allá en el mundo se convierte en mi aprendizaje? El aprendizaje invisible es un aprendizaje que empezamos a construir sin siquiera darnos cuenta, sin siquiera. Vamos compartiendo una idea con alguien, escucho algo, observo algo y aprendo de eso que estoy, con lo que estoy interactuando. En el foro de presentación del curso, yo les ponía una experiencia de aprendizaje invisible. Yo les puse una imagen y una pregunta a partir de la imagen. Y les decía, ¿qué siento? ¿Qué siento cuando veo allá eso que estoy viendo? ¿Y qué aprendo de ver esa imagen? Yo leí todo lo que ustedes decían y digamos que en lo que sentían sí, hay como indignación, como nos estamos cargando el planeta, como chuchuchuchu. Todo, digamos, en tono crítico, que eso está muy bien. Y cuando decíamos que aprendo, ahí hay aprendizaje invisible, porque yo observé y todos aprendimos cosas distintas. ¿Yo por qué seleccioné esa imagen? Porque yo dije, miren,
Sí, nos estamos cargando el mundo, tanto que el mundo está dentro de un tanque de basura. Pero yo aprendí, dije, uy, yo nunca había visto una basura tan ordenada, todo recicladito, todo ordenado en las bolsas ahí abajo. Entonces, esa imagen que estaba viendo, que me causaba un repudio de cómo destruimos el mundo, a mí me dio elementos para decir, oiga, tengo que reciclar mejor. Eso es un aprendizaje invisible, porque en la intención, nadie tenía intención de enseñarme. Yo aprendí de esa interacción que tuve con eso. Digamos que con esa imagen, con esa experiencia, yo aprendo. Eso es el aprendizaje invisible. Son todos esos aprendizajes que vamos construyendo porque estamos ávidos de aprender. Por eso era tan importante esa primera pregunta del mapa. ¿Qué quiero aprender? Porque hay muchas cosas que yo quiero aprender, que tengo mis disposiciones cognitivas para aprender y que tengo como mis antenitas alertas y voy captando información, recogiendo información que voy integrando voy armando esos nodos de información que se van que digamos que se van armando como estructuras de conocimiento en mis estructuras mentales, porque tengo esas disposiciones de aprender. Entonces, veo lo que otros no ven y aprendo lo que otros no están aprendiendo. ¿Va por ahí? Ya luego tú le explicarás mejor cuando leas la unidad 2. ¿Contento, Carlos? ¿O quedé floja? No, quedó más... Ahí hay algo que yo siempre dejo con mis estudiantes al inicio y al final de la clase. Preguntas retadoras. Y acudiendo al profesor Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta. Los maestros acostumbrábamos, y ahí me incluyo, a preguntas para responder sí o no. No, hay preguntas que retan al estudiante a descubrir su propia realidad. Eso es lo que Claro. trato yo de hacer con mis estudiantes. Y usted me acaba de abrir un montón de pasos y caminos que tengo que escoger uno, porque todos son igualmente interesantes. Ahí seguimos. Bueno, sigamos aquí. ¿Cómo aprendemos y cómo aprendemos en el mundo digital? Digamos que es como, aquí ya nos vamos a adentrar en esas ideas que ustedes van a profundizar. Yo voy a pasar por encima, pero son cosas que ustedes van a profundizar con la lectura de las referencias bibliográficas de la unidad 1. Mire, muchos creemos por la forma en que creemos que aprendemos, en la forma como nos han propiciado los procesos de aprendizaje y como nosotros podemos estar propiciando experiencias de aprendizaje, que aprender es llenar. Y lo puse en cursiva porque llenar suena una palabra como, digamos, como si yo estuviera hablando de manera despectiva. Llenar puede ser abonar, cultivar, o sea, le pueden poner la palabra más bonita o más despectiva que quieran, pero podemos creer que aprender es que tengamos muchos conocimientos. Entonces, lo que significa que nosotros somos así como unos recipientes en los que tenemos que llenar de saberes y entonces hemos aprendido mucho, sabemos mucho. Bueno, malo, regular, yo no sé, eso lo dirán ustedes, ¿listo? Pero es evidente que pues una señal de aprendizaje es que yo, digamos, tengo explicaciones de distintos fenómenos, sé aplicar conocimientos, sé resolver problemas. Eso significa aprender. Sé buscar información, sé lo que necesito saber, busco lo que necesito saber. Entonces, en últimas, digamos que yo sí debo tener un buen repositorio de información y ser capaz de relacionar toda esa información. Pero esa forma, como digamos que llegan esos conocimientos que yo logro, digamos, internalizar y que eso para mí sean aprendizajes, no solo datos, en nuestros cerebros pueden estar organizados de distintas maneras. Entonces, puedo estar tan lleno que esté como el recipiente inicial, lleno de cosas que voto y voto y voto y no sé ni para dónde, ni sé para qué sirven, pero eso sí, sé todo, soy como una enciclopedia sin ordenar, ¿no? Llena y llena y llena de cosas. ¿Valdrá la pena favorecer ese tipo de procesos de aprendizaje? ¿Será valioso que yo esté lleno de datos y no sepa qué hacer con esos datos? Pero también puede ser que yo tenga mi información tan compartimentada que luego no sé
no puede que no esté así de caótico, puede ser que tenga mucha información, todo ordenadita ya como en carpeticas, y luego no sé esta que tiene que ver con la otra, no logro establecer ninguna relación y tampoco pues digamos, algo parecido a lo que pasa en el colegio, ¿no? Todas esas miradas asignaturistas. Entonces yo sé matemáticas, sé religión, sé español, sé, y me piden que explique el fenómeno de la convivencia humana y no puedo porque yo no sé qué tiene que ver la matemática con eso, entonces no puedo llevar la teoría de los grupos a la vida social y entonces me piden que explique algunos tipos de valores, yo qué sé, valores de la convivencia, la tolerancia, el respeto, entonces no puedo porque la habilidad comunicativa me daba era para leer e interpretar un texto y no para tener oratoria, capacidad para explicar un fenómeno, en fin. Entonces, digamos que no podemos decir que realmente hemos aprendido cuando tenemos un montón de información que no sé qué hacer con ella por exceso y que está, digamos, puesta allí en mi base de datos como, como insumos, que ya no sé para qué, o tengo un montón de información allí organizada. Esto tiene implicaciones didácticas. Hay maestros que votamos y votamos y votamos datos sin saber qué queremos que pase con los datos. Y hay otros maestros que compartimentamos tanto la información que terminamos, digamos, construyendo este tipo de estructuras en nuestros estudiantes, ¿no? Digamos que esto lo dejo allí en abierto porque digamos que esto en principio no sería aprender, sería tener información, muchos datos. Otros podemos pensar que aprender es saber muchas cosas de memoria, entonces somos personas muy eruditas que podemos citar hasta con página, autor, página, referente, etcétera, etcétera. Entonces somos muy eruditos y creemos que eso significa aprender, ¿no? Puede que sí, puede que no. Si yo sé muchas cosas de memoria y puedo aplicar, hacer, mover, transformar, innovar, crear a partir de todo eso, pues maravilloso. Este sería como un gran ideal, ¿no? Estas memorias prodigiosas que además tienen otro tipo de procesos cognitivos desarrollados y podemos producir cosas con lo que sabemos. Pero también podemos pensar que aprender es la consecuencia de enseñar. Entonces, si yo lo creo así, digo, entonces, ¿qué importa? Que yo sepa mucho, sepa transmitir y el otro allá sepa recibir y se organice por allá y ya le quedó todo en su cabecita. Entonces, uno podría decir, no hay enseñanza, no hay buena enseñanza si no hay aprendizaje. Uno diría, sí, yo creo que sí, no hay buena enseñanza si no hay aprendizaje, porque no se trataba de qué tan buen expositor soy yo, sino de qué tantas habilidades tengo para mediar entre el conocimiento y el sujeto para que el sujeto pueda construir aprendizajes. Y ahí estaría hablando de un auténtico proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, digamos que este dilema está pensado para que entendamos que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos que están muy relacionados, pero que no necesariamente el aprendizaje es el resultado de la enseñanza, como veíamos ahorita. Hay aprendizajes invisibles que no son producto de la enseñanza intencional de un sujeto o de un contenido hacia mí. El aprendizaje es un proceso pasivo y solitario, pues algunos podemos pensar eso, que aprendizaje es eso que hace cada uno cuando está estudiando allá de manera autónoma, entonces yo estoy aprendiendo. Puede ser, sí, yo estoy aquí aprendiendo, yo estoy estudiando, yo estoy construyendo aprendizajes, pero ¿será que el aprendizaje se da solo por eso, porque yo me siento allá en una biblioteca horas y horas y horas? ¿O será que para que ese aprendizaje tenga un valor social, para que tenga un valor de uso, pues también requiere que yo tenga experiencia con el mundo, con el otro, para que eso de verdad pueda tener un valor real y un valor de uso? Otra idea que puedo tener sobre el aprendizaje es que el aprendizaje es igual para todos, que todos aprendemos igual. Bueno, eso ya lo que te sabemos que eso no es así, pero puede estar instaurado. Puede que tengamos la teoría de que todos no aprendemos igual, pero luego yo me voy y me observo como maestro y digo, no, pura teoría. En la teoría me lo sabía, pero luego en mis prácticas como maestro creo que todo el mundo aprende igual porque todo lo hago igual para todos. Otro elemento, puedo creer que qué es el aprendizaje, es, digamos, es lo que yo puedo ver a través de la evaluación. Entonces yo evalúo y si a una persona
pues le fue bien, respondió lo que yo buscaba, entonces aprendió. ¿Mm? Puede ser que se lo haya copiado, puede ser que lo que tenga es muy bien, muy agudo el ojo y le vio al otro, yo qué sé, cualquier cosa estoy diciendo. Pero, digamos, siendo la evaluación un elemento muy importante dentro del proceso de aprendizaje, porque nos da información para la toma de decisiones en torno al proceso de cada sujeto, pues puede o no puede ser un predictor y un medidor de los aprendizajes. Todo depende de cómo se evalúa y de para qué evalúo, ¿no? Entonces, digamos que esto es simplemente para que ustedes vayan pensando cuál es mi concepto de aprendizaje y para que cuando vayan a los textos, digamos, vayan construyendo, bueno, y al final, ¿qué es eso de aprender? ¿Qué es el aprendizaje? Saber muchas cosas, aplicar cosas, transformar con las cosas, ¿qué es aprender? En lo que ustedes van a leer también van a encontrar, digamos, muchos conocimientos que hemos acumulado en torno a lo que significa el aprendizaje. Entonces van a encontrar todos los aportes que ha hecho la psicología cognitiva en torno a teorías de cómo aprendemos y cómo se van evidenciando los niveles de competencia de acuerdo a lo que sabemos. Van a encontrar muchas investigaciones sobre el desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, van a encontrar investigaciones pues, que trascienden esa idea del niño como tabula rasa, que no sabe nada, sino como el niño como potencia, ¿no? Toda la potencia que tenemos los seres humanos para aprender. Y también van a encontrar muchas alusiones a las formas particulares como aprendemos los adultos, que no son iguales a la forma como aprenden los niños. Digamos que desafortunadamente esa curiosidad, esa inocencia infantil para preguntar, para cuestionarse, esa forma como los niños construyen nociones que son tan importantes, pues nosotros ya con nuestras estructuras mentales, los adultos, las vamos cambiando y por eso pues hay otras formas particulares como los adultos aprendemos. En las investigaciones sobre la didáctica, pues también vamos a encontrar muchas cosas en lo que ustedes van a leer, metodologías didácticas, estrategias didácticas, formas de organizar digamos, los contenidos en organizaciones didácticas de acuerdo a las necesidades particulares, cómo podemos hacer uso y transferir aprendizajes. Bueno. ¿Qué más van a encontrar en los textos que van a leer? Van a encontrar muchos elementos asociados a la psicología social, cognitiva y a la antropología, en donde van a identificar la importancia del contexto para el aprendizaje y cómo, digamos, de alguna manera, si los contextos no determinan, si los sujetos, digamos, de alguna manera condicionan las ambiciones y las necesidades de aprendizaje de las personas y cómo podemos, digamos, minimizar esos riesgos del contexto mismo o potenciar todo lo que contextos muy enriquecidos pueden favorecer para construir mejores aprendizajes. Todo el sentido social y cultural del aprendizaje, todo lo que nos decía el compañero Carlos ahora, todos los aportes de la neurociencia al aprendizaje. Y aquí hay cosas tan impactantes y por eso, digamos, esa idea fuerza que les pongo allí, porque es cómo el aprendizaje cambia la estructura física y la organización funcional del cerebro. Y eso es una cosa muy importante, un aporte muy importante de la neurociencia. O sea, cómo el aprendizaje, cómo uno puede creer que ya está hecho allá, así como mi dedito ya está hecho, uno puede creer que su cerebro ya está hecho y su cerebro no se puede transformar. Pero mi cerebro si yo construyo muchos aprendizajes, mi estructura física del cerebro cambia y la forma como yo organizo, digamos, los aprendizajes y las funciones cerebrales cambian. Entonces, digamos que eso es supremamente importante en la educación contemporánea. Y aquí una implicación didáctica importantísima. Entonces, si eso es así, ¿cuáles son esas metodologías activas que activan ese cerebro para, digamos, que estas maravillas pasen, ¿no? Los estudios sobre las tecnologías y los aprendizajes también van a leer muchas cosas sobre esto en la unidad 1, en donde pues vamos a ver todas esas, digamos, oportunidades
que ofrecen las tecnologías para el aprendizaje. Y también aquí, digamos que me uno a lo que Carlos nos ha querido plantear desde el comienzo, digamos, todos esos riesgos que también se pueden correr y cuáles son entonces, esas implicaciones pedagógicas y didácticas que podemos tener para minimizar esos riesgos. También van a encontrar, digamos, unas rutas de lo que ha sido importante, porque el aprendizaje también tiene cronología, ¿no? Lo que era importante aprender en unos siglos, pues puede ser que en otros no. Miren, aquí hay un recorrido que les quise traer del siglo XX y del siglo XXI, que eso fue ya, el siglo XX fue hace poquito y el siglo XXI ya se está acabando, o sea, no estamos hablando por allá de la antigua, ¿no? Entonces, fíjense que a comienzos del siglo XX que era muy importante, que todos supiéramos leer, escribir y calcular. Ya, sabe leer, escribir de las tablas, es funcional para el planeta. A mediados del siglo XX, entonces, listo, no solamente sabe eso, sino sabe eso y sabe solucionar problemas. Maravilloso. Entonces, digamos, toda la estructura de la escuela estaba pensada para que los estudiantes supieran solucionar problemas. Listo. Y a veces problemas que no tenían que ver con ellos, sino problemas. A finales del siglo XX era muy importante que supiéramos manejar digamos, los cambios, la incertidumbre, entonces todo lo que, y entonces ahí aparece la importancia de otro tipo de competencias más allá de las competencias, digamos, cognitivas o los saberes disciplinares. Entonces aquí todo el tema que tiene que ver con las inteligencias emocionales, con la capacidad de vivir con los otros, todo ese tipo de cosas resultan fundamentales. Y el siglo XXI, digamos que es en el que estamos viviendo, pues es un siglo para nosotros pues bastante retador porque es el siglo en el que empezamos a compartir con otras realidades, ¿no? Entonces ya como que el mundo se amplía, ya no solamente el mundo de los humanos, sino es el mundo también de lo tecnológico, de lo artificial, pero también es el mundo interconectado, ¿no? Donde lo territorial es muy importante, pero entendernos como parte de un todo también es fundamental, en donde lo que aprendimos en la escuela ya no es suficiente, en donde necesitamos seguir aprendiendo y en donde las cosas también, en los aprendizajes, digamos, tienen unos valores de uso, ¿no? Y hay aprendizajes que nos pueden servir para siempre, como saber leer y saber escribir. Hay otros aprendizajes que no, porque hoy nos podemos saber X tabla periódica y resulta que descubren otro elemento químico y entonces esa tabla periódica que yo me aprendí ya no es, ya tiene otras cositas. Bueno, pero ese mundo contemporáneo también es un mundo llenito, llenito, llenito de realidades, de brechas, de cosas extrañas, mientras que hay niños y hay entornos educativos en donde cada uno tiene un maestro virtual por allá con el que le personalizan el proceso de aprendizaje, y niños que no tienen cuadernos y no tienen unos tableros propios que les dan los contenidos que necesitan a ellos en particular y en donde pueden crear realidades inimaginadas. Hay otros niños que estudian en entornos en donde no hay ni techos. Niños que la tecnología se la tienen que imaginar, niños donde las máximas tecnologías que existen son las analógicas, niños que están en el campo y no tienen ningún tipo de conectividades para estudiar, las pueden tener para otras cosas. En fin, es un mundo lleno de brechas, pero es un mundo que al final le exige lo mismo a todos, como si todos estuviéramos en la misma condición de inicio, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, ¿cuáles son esos nuevos retos que tenemos nosotros como maestros y cuáles son esos aprendizajes más valiosos que debemos seleccionar o debemos intentar, digamos, seleccionar para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo? Digamos que en esa idea del para qué de la revisión bibliográfica, que es para entender un poco cuáles son esas implicaciones de la sociedad del aprendizaje en el aprendizaje y cuáles son esas transformaciones necesarias, otros textos que ustedes van a leer, pues van a mostrarles eso, como digamos, como ese paso de las sociedades industrializadas, en donde el aprendizaje tenía un valor, a las sociedades, digamos, de la información, en donde lo importante era el acceso a la información, a las sociedades del conocimiento, donde lo importante era tener un conocimiento acumulado para poder hacer algo con ello, a las sociedades del aprendizaje, donde lo importante es tener la capacidad de seguir aprendiendo en últimas.
Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Van a poder resolver cosas, van a encontrar muchas incidencias en el aprendizaje, por ejemplo, la importancia del aprender a aprender, la importancia de las competencias blandas, la importancia de darle el lugar a las tecnologías dentro del proceso educativo, tecnologías como herramientas, tecnologías como oportunidades y no tecnologías como fin en sí mismo, la importancia del sujeto como centro del proceso, el sujeto que selecciona lo que quiere aprender, lo que debe aprender, lo que necesita aprender, y los contextos en los cuales los recursos que requiere, bueno, en fin, van también a indagar sobre cuáles son esas ganancias que tiene la escuela, que tiene la experiencia de aprendizaje en el mundo digital, como cuáles son esos riesgos que se asumen y cómo los maestros, y a mí esta pregunta me parece muy valiosa, cómo los maestros somos los que debemos dirigir el futuro de la educación en el marco de las denominadas sociedades del aprendizaje y no la tecnología, ¿no? O no las grandes empresas que manejan lo tecnológico, sino cómo somos los maestros los llamados, digamos, a llevar ese mundo, a dirigir el destino de ese mundo futuro. La importancia también, digamos, de la personalización del aprendizaje en la sociedad del aprendizaje, la importancia de la humanización de la cultura digital, la importancia de, digamos, de coayudar a la formación de sujetos que sepamos vivir en la sociedad, aunque tengamos una mente digital, y no lo que pasa hoy en día, sujetos que no sabemos vivir con los otros porque tenemos la mente, el alma, los dedos conectados a unos dispositivos y no sabemos lo que es el otro y estamos en lo otro todo el tiempo perdiéndonos de muchas cosas. En fin, todas estas reflexiones ustedes las van a poder hacer con la bibliografía que van a utilizar para al final terminar, pues digamos, entendiendo cómo se construyen ecosistemas de aprendizaje. Esto, digámoslo, esto lo van a ver de manera tangencial porque esto es, en últimas, es en lo que vamos a seguir ahondando en el curso. Entonces, digamos que para concluir de mi parte, ya ustedes tendrán la palabra unos momentos antes de cerrar la web, es, digamos, yo quisiera terminar con este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos? No es una pregunta fácil de responder, eso no es una pregunta, digamos, clásica. Hay muchas aproximaciones de cómo aprendemos desde muchas teorías, pero yo creo que hoy en día sí sabemos muchas cosas. Entonces, una cosa que sabemos es que el aprendizaje contemporáneo se enmarca en muchas realidades, que el contexto, digamos, determina muchos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de favorecer procesos de aprendizaje, porque no es lo mismo una persona que nace en un contexto, en una cultura, con unos recursos, a otra que no. Las disposiciones para el aprendizaje son distintas, incluso las mismas habilidades que la persona pues va desarrollando son distintas, porque las necesidades que ha tenido para sobrevivir en su contexto son distintas. Hay demasiados aprendizajes informales que yo luego tengo que capitalizar para favorecer otro tipo de aprendizajes y cómo voy a hacer visibles esos aprendizajes invisibles. Hay muchos accesos diferenciales al desarrollo tecnológico, a la información de punta, entonces obviamente quien tiene acceso a la información de punta y disposiciones para aprender, pues va a tener unos procesos mucho más enriquecidos que otros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a nosotros como maestros a, digamos, por los miedos o por la injusticia que puede existir social, digamos, a condenar a cierta población a que tenga menos posibilidades de aprender que otros. ¿Cuáles son esos conocimientos útiles, esos aprendizajes pertinentes que necesitamos en el mundo de hoy? ¿Cómo articular lo que necesito para vivir en mi mundo, en mi territorio, con lo que necesito para vivir en el planeta? Entonces, mejor dicho, nuestras realidades hoy son tan diversas y coexisten tantas y diversas realidades como personas. Entonces, de allí el gran reto que implica adentrarnos en el mundo del aprendizaje desde este tipo de enfoques. Si nuestro enfoque fuera, vamos a aprender técnicas o vamos a aprender estrategias, pues esto sería muy fácil. Mire, esto lo explica de esta manera.
diseñe algo y aplíquelo a ver cómo nos va. Pero aquí lo que queremos hacer es un proceso, digamos, reflexivo, de comprender, de traer fundamentos teóricos para poder explicar nuestras propias prácticas, para poder, digamos, aportar en lo que significan aprendizajes que transformen la vida de las personas y la vida, pues, de los espacios y de los contextos y de las realidades en donde viven las personas. Pues, mis queridos Carlos, Alexandra y Lina, yo voy a cerrar mi pico en este instante, creo que ya he hablado bastante. Mi idea era esa en esta primera web, en compartir con ustedes y ojalá llenarlos de preguntas, llenarlos de ilusión por aprender, por buscar sus propios caminos de aprendizaje y que sepan pues que este curso ha seleccionado unos contenidos, una apuesta didáctica para acompañarlos en ese camino y que por ahora soy yo como directora, seguramente también como tutora, sino también se unirá otro compañero, otra compañera a enriquecer esta experiencia. Entonces, bueno, a modo de cierre quisiera escucharles y listo, calisto, a trabajar y nos veremos en la próxima. Así que les escucho si alguno quiere cerrar este espacio. Y profesora, ¿qué? Siga, compañero. Sí, profesora, mil gracias por todo ese efecto provocador que nos da y me gusta este curso porque usted nos pone un listón bastante alto. Inclusive, una de las reflexiones que yo estoy haciendo ahora son de dos textos sobre la tecnología y sobre todo estas tecnologías de inteligencia artificial. El primero es de Eric Sadin, donde habla del gran sueño de la inteligencia artificial o la autorregulación contra el ser humano. Y otro, un texto muy bonito de este humanista español, Guiñol, o Guiño, donde él habla de humano más humano. Yo creo que inclusive el profesor Eric Sadin, que escribe para muchos periódicos, Le Monde, y es un profesor que está bastante alto, coincide con este filósofo surcoreano, que nos están invitando a que repensemos nuestra relación con la tecnología sin caer en la tecnofobia. Es decir, utilice esa herramienta, pero no pensar que la tecnología nos va a reemplazar. Entonces, este curso a mí me deja con muchos retos, profesor. Espero estar a la altura de que lo que usted nos está pidiendo. Carlos, muchas gracias. Estoy segura que así será. Lina, tienes la palabra. Tutora y compañero Carlos, pues sí, el reto es muy grande con este curso. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención el curso porque lo que son las tendencias de aprendizaje, como lo mencionan ahorita, pues importante. Por ejemplo, yo escuché en una de las unidades como algo del conectivismo. Entonces me llama la atención porque en otros cursos, como hacen parte de la misma línea, pues ya lo hemos trabajado. Entonces me preguntaba también, en el caso del conectivismo, todo lo que tenga que ver con las redes de aprendizaje, porque me quedo sorprendida de cómo las personas ahora son tan confiadas, por decirlo así, que confían ciegamente en esa red de aprendizaje que ellos mismos han ido creando, pues en las mismas redes sociales, valga la redundancia, porque pues es principalmente la fuente de información que usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre todo en temas de la salud, dieta, nutrición, vida saludable, y me he dado cuenta, pues a veces uno piensa, pues quiénes son los principales consumidores de este tipo de contenido y cómo nosotros como educadores tenemos como un reto y una responsabilidad, y es garantizar como que esas redes de aprendizaje realmente sean sólidas y que sea una fuente veraz de información, porque pues están llegando a puntos, por ejemplo, no sé, que hay influencers, por decirlo así, que arriesgan incluso la vida con tal de demostrar cosas o de ganar likes, ¿sí? Sin tener en cuenta las repercusiones que hay por ser de pronto un poco, ¿cómo llamarlo?
pues no tenemos el conocimiento de pronto para hacer ciertas cosas y aún así las hacemos o no contemplamos que pues cada uno de nosotros, como lo decía, aprende de forma diferente y cada caso es diferente. Entonces me preocupa porque pues los niños inclusive ya están formando sus redes de aprendizaje, los adolescentes tienen sus redes de aprendizaje, tienen sus youtubers favoritos y pues como algo que ellos no ponen en cuestión, no cuestionan esa información, no la validan, no la verifican. Entonces, es increíble eso, pues yo creo que nuestro reto es grande y pues me interesa mucho el tema también de la neurociencia, porque hacia allá, la neurociencia educativa, estoy yo tratando de enfocar mi trabajo de grado. Me llama mucho la atención pues porque desde el área mía, desde las matemáticas, ya hay como una predisposición con los estudiantes un poco por las experiencias que han tenido y obviamente pues eso afectaría su motivación y como decía nuestro compañero Carlos, pues ya no debemos tener miedo de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, porque pues si hay algo que no va a poder reemplazar es esa parte de lo humano, de lo socioafectivo, de ya también incluso se habla de la pedagogía socioafectiva, del socioaprendizaje. Entonces, una cantidad de información, que es lo que usted decía, pues se habla de la sociedad del conocimiento, pero realmente lo que tenemos a la mano es mucha información que no sabemos a veces por dónde empezar. Mira, Lina, que cuando tú hablabas me acordé de una participación en algún foro de este curso que una compañera hablaba ya no de la curación de contenido, o sea, de una competencia básica que debíamos tener, ya no como solamente curar, o sea, hacer un ejercicio muy juicioso de a qué le creo, a qué no, curar mi fuente, de dónde obtengo la información y asegurarme que donde obtengo la información pues tiene todas las garantías, sino ella hablaba de la curación de aprendizaje, o sea, hay tantas cosas que yo puedo aprender hoy que tengo que aprender a curar realmente, qué es lo que realmente necesito aprender para lo que yo necesito hacer. Era como partir del hecho de que seguramente no todo lo podemos aprender y que yo tengo que saber aprovechar muy bien mi tiempo, mi capacidad, mis disposiciones para aprender lo que necesito, pues, saber. Creo que me quedó sonando, dije, voy a revisar un poco ese ejercicio de cómo pasar de la curación de contenidos a la curación de aprendizajes, que ya está muy claro que la información fluye y fluye y hay cantidad de información que también nosotros tenemos responsabilidad de saber cómo la selecciono, ¿no? Pero qué valioso que yo tenga ya no solamente la capacidad de digamos, de aprender lo que necesito, sino de curar lo que yo necesito, de verdad poder, en esa escala de aprendizajes, cuál necesito primero y por qué lo necesito. Eso me parece un ejercicio muy interesante para que cada cual pueda construir sus propias rutas de aprendizaje. Bueno, chicos y chicas, un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el chat del Teams, nos vemos por el espacio, el espacio de discusión. Muchas gracias por haber estado aquí presentes y bueno, a los compañeros que no pudieron estar, igual les compartiremos la web y esperamos que la puedan aprovechar también. Profesora. Un gusto haber compartido con ustedes. Profesora. Señor. Sí, ¿nos puede compartir la presentación? Sí, con todo gusto. Ahora por el correo les mando la presentación y la grabación. Bueno. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Bueno, un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Con Chao. gusto. Chao.